Hola. A lo largo de la historia, la música no ha dejado de evolucionar y la forma de transcribirla con ella. Y a veces se han dado nodos históricos determinantes donde se han producido momentos de una evolución tal que aparentaban ruptura sin serlo. El tiempo que tardaban en establecerse se encargaba de demostrarlo. Algunos de ellos pudieron ser como cuando, por ejemplo, se instauró una adaptación muy sui generis de los modos griegos a los gregorianos, o cuando los cantos gregorianos comenzaron a transcribirse a una protofiguración musical neumática, o en la transición del llamado ars antiqua al ars nova, o la implantación del sistema tonal y la afinación temperada, o las vanguardias que irrumpieron en el siglo XX, algo que hoy perdura. En este último caso, particularmente, las nuevas necesidades expresivas necesitaban de nuevas grafías musicales que, añadidas a las ya establecidas en el momento, reflejasen más fidedignamente lo que se deseaba expresar. Hoy vamos a dar nuestros primeros pasos en ellas, por lo que comencemos. Las aún hoy llamadas grafías contemporáneas son más descriptivas de la expresión y el efecto interpretativo que las más exactas y determinantes estandarizadas desde hace siglos, a las que podríamos denominar clásicas. No confundir el concepto ambiguo aquí de clásico, ya que estas grafías se utilizan en todo estilo musical, aunque sean originarias de donde todos sabemos que son. Adentrarse en las grafías que se han sumado a las escolásticas ya establecidas es aún ciertamente algo temerario, ya que si bien ya existen ciertas grafías bastante, digamos, estandarizadas, no faltan propuestas nuevas y del ámbito personal de cada compositor. Por ello, aunque hay multitud de grafías que pueden expresar lo mismo o interpretaciones muy similares, vamos a tratar someramente quizá las más utilizadas de forma generalizada por la mayoría de compositores del siglo anterior y de este. Como esto es una pequeña guía de iniciación, seré lo más descriptivo y breve que me sea posible, para no enrollarme demasiado buscando orígenes semióticos y estéticos que ahora mismo no son necesarios. Todo este material, como digo, lo dejo para futuras entregas. Por ahora, con que sepáis reconocerlos e interpretarlos, serán más que suficiente. Existen multitud de grafías, algunas únicas de ciertas obras y compositores, por lo que, por ahora, os expondré un breve grupo de las más asumidas y estandarizadas que se utilizan en muchas obras y por la mayoría de compositores. Si vais a interpretar o analizar alguna obra que las contenga, buscad al principio donde existe normalmente una página con la leyenda o indicaciones del significado y el modo de interpretación de las diferentes grafías que se utilizan a lo largo de la obra. Vayamos con algunas propuestas rítmicas y de tiempo. Reguladores rítmicos. En los reguladores rítmicos los sonidos se interpretan ad libitum, en velocidad creciente o decreciente, según la evolución en el número de barras, que generalmente varían entre la barra de corchea y las 3 barras de fusa, o incluso más, durante toda la extensión de la grafía, que unas veces se dilucida de los silencios del compás o notas que completan el compás por valores de silencios especificados entre corchetes o paréntesis situados encima o debajo del pentagrama, valores de notas de la misma forma que los anteriores o indicaciones cronométricas generalmente en segundos. Puede ser como trémolo de un solo sonido o de varios, escritos o improvisados. De hecho, cuando se trata de un solo sonido repetido, suele aparecer la cabeza de nota del sonido a repetir en la primera nota del regulador y en el resto de notas solamente figurar la plica. Si son varias notas, suelen ser solo plicas con la indicación adecuada de que no se trata de un solo sonido, o de una célula motívica en un orden establecido, o se indican todos los sonidos cuando el grupo no es de demasiada extensión y requiere de muchos elementos a desarrollar. Prestad atención a la palabra suele y generalmente, porque os vais a encontrar de todo. Regulador rítmico ascendente, de menor a mayor velocidad. Regulador rítmico descendente, de mayor a menor velocidad. Regulador rítmico ascendente y descendente, velocidad interpretativa ascendente hasta un punto desde el que desciende progresivamente. Regulador rítmico descendente y ascendente, la inversión rítmica del caso anterior. Las líneas secantes implican que la figura debe interpretarse libero o ad libitum. La encontraréis en muchas partituras, especialmente del siglo pasado, pero justo por ser una grafía tan estandarizada y asumida por los compositores, la barra suele obviarse por sobreentenderse que la interpretación es siempre ad libitum. Vayamos con duraciones. La barra horizontal. Especifica la duración del sonido al que acompaña, acorde o grupo de sonidos generalmente enmarcados estos últimos en un anillo. Lo más rápido posible. La diferencia en relación a los reguladores rítmicos es que aquí no se da la evolución regular de la rítmica interpretativa, es decir, se interpreta lo más rápido posible sin una variación rítmica percibible. Generalmente se escriben fusas con una pequeña línea secante con relación al barrado del grupo. Ejemplo de repeticiones. Anillo.
Se trata de un fragmento célula o combinación de elementos sonoros rítmicos o de la naturaleza que el compositor requiera, enmarcados en sendas dobles barras de repetición, cuya extensión de la misma está indicada por la duración de la barra horizontal, con las indicaciones de duración que especificamos en los reguladores rítmicos. Grupos sonoros. Los clusters suelen representarse por bandas que abarcan en anchura toda la extensión de los sonidos que completan el clúster. Pueden encontrarse incluidos en un anillo con su barra de duración o en grafías más personalizadas descritas al detalle en la leyenda de las indicaciones. Los clusters en teclas. Los clusters para instrumentos de tecla como el piano, clave u órgano, entre otros, suelen indicarse con barras verticales blancas, negras o una combinación de ambas, dependiendo de las teclas que participen en la conformación del mismo, y las duraciones suelen indicarse como en los casos anteriores o en las propias plicas del conjunto. Los multifónicos. Este tipo de grafía corresponde sola y exclusivamente a los instrumentos de viento, y más especialmente a las llamadas maderas, donde con ciertas digitaciones se consiguen estructuras de sonidos simultáneos superpuestos, donde la afinación temperada entre las diferentes frecuencias que componen el multifónico no es lo habitual. En cuanto a las alturas, lo más grave posible. Suelen escribirse en grupos o sonidos sueltos, con sus correspondientes pequeñas líneas rectas oblicuas o secantes en las plicas, donde la cabeza de la nota se sustituye por una flecha hacia abajo. Lo más agudo posible, lo mismo que las anteriores, pero las flechas en sentido contrario. Suelen interpretarse ad libitum, de ahí la indicación de las líneas referidas. Alteraciones de cuarto de tono y otras. En los lenguajes sumados en la música académica, la afinación temperada por semitono igual ya no era suficiente y se recurrió a afinaciones más reducidas, una especie de afinación temperada igual, pero microscópica, como los cuartos o sextos de tono. Incluso se editaron libros, como el del compositor Alois Java, titulado Nuevo Tratado de Armonía, cuya primera edición es de 1979, en España en 1984 por la editora de Real Musical en la traducción del compositor español Ramón Barce, donde se trataba de regular y sistematizar el tratamiento de los cuartos, tercios, sextos y hasta doceavos de tono. Más adelante haré un análisis de este interesante libro, pero en esta entrega me quedaré solo en las indicaciones estandarizadas más o menos de los cuartos de tono, al menos las más utilizadas por nosotros, porque de exponer todas las propuestas necesitaría toda una enciclopedia. Si os fijáis bien, existen distintas simbologías para alterar el sonido de la misma forma. Aún hay muchas más, incluso os encontraréis en algunas obras en las que algunos de esos símbolos alteren aún más el sonido de lo indicado, pero esto es debido a que se escribieron hace tiempo, cuando aún las grafías eran simplemente propuestas estrictamente personales y el tiempo aún no había concretado su uso lógico a base de su utilización más común y normalizada por parte de los compositores, como ocurre con toda evolución simbólica de los grafismos lingüísticos, y aunque aún hoy en día nada está cerrado, esto viene siendo lo más usual. Así podréis ver qué simbología suele utilizarse para el mismo concepto y cómo se puede utilizar otra forma de catalogar ciertas alteraciones, como por ejemplo los cuartos de tono, a partir de sostenido o bemol, pueden sintetizarse en 3 cuartos de tono ascendentes o descendentes. Yo personalmente utilizo las alteraciones con flecha, me parecen las más claras, inequívocas y específicas de su significado. Con el tema de las grafías podríamos estar trabajando durante años. Daos cuenta que es más de un siglo de propuestas, algunas tan manieristas, tan sometidas al efecto visual en lugar de al sonoro, tan absurdas, que rozan la ininterpretabilidad. En fin, hay de todo. Y como especificaba antes, solo se utilizan en una obra o por un solo compositor. Por eso he preferido escoger una reducidísima muestra que a mi modo de ver son las más comunes y aceptadas por el gremio. En vosotros está el seguir investigando independientemente de lo que yo aporte con futuras entregas en el canal de Euterpe, por lo que, ya sabéis, continuará. Y hasta aquí por hoy. Os animo a seguir descubriendo partituras y familiarizándoos con este tipo de grafías, aunque realizaré más vídeos sobre ellas en un futuro. Ya sabéis, apoyad el proyecto con vuestro like, vuestra suscripción al canal y no olvidéis activar la campana para estar al tanto de las novedades y estrenos del canal. Como siempre me despido recordándoos que nos vemos aquí, en la encrucijada de Euterpe.